Nuestro tema es principios de la enseñanza del pensamiento crítico. ¿Para qué nos sirve el pensamiento crítico? El sentido crítico nos ayuda a discernir entre argumentos, a distinguir la información del valor de las previsibilidades, a demostrar prejuicios, a hallar conclusiones, las que son bien fundamentadas, lo que son a generar alternativas, a mejorar la comunicación, lo que, en definitiva, a ser dueños de nuestros pensamientos y actuar en nuestras consecuencias. Esto nos ayuda a que sea algo activo o cognitivo, que es algo estrechamente, es algo que está relacionado con la razón, la finalidad del pensamiento crítico. Está orientada a la acción y es aplicable a cualquier aspecto de nuestro día a día, incluyendo la resolución de problemas o la toma de decisiones para esto va como del ámbito de cada influencia, se puede decir desde lo personal a lo laboral. El pensamiento crítico es el tener la ficción del meditar o la lentitud para afirmar la disposición que es considerada el cuidado para poner pues como un orden. Tenemos lo que son los principios del pensamiento crítico. Esto es como tener claro el propósito de lo que se quiere lograr o alcanzar, ya que es más probable alcanzarlo cuando se tiene pues una claridad del propósito. Para el siguiente como principio o el siguiente punto sería como el responder a una pregunta. ¿Cómo responder? Se debe saber lo que se está preguntando y cómo responder. Tú debes de tener en cuenta o debes de poner la atención en lo que se te está preguntando para poder responder pues lo que se te está preguntando. Tener una respuesta clara. El siguiente principio es el pensamiento. Solo puede ser algo sensato como la información en lo que se basa o de lo que se va a basar. Tenemos como un siguiente principio que es como todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales obtenemos pues lo que son nuestras conclusiones o las conclusiones que les damos pues un significado a datos y hechos, lo que tú sacas, tus conclusiones que tú sacas de ti mismo, a cómo lo entendiste. El pensamiento crítico no solo es un pensamiento, sino que puede ser algo como claro y relevante, realista y como profundo, como los conceptos que lo forman. O sea, tiene que ser algo, pues algo claro. Mis compañeros les presentarán los siguientes temas que abordan los principios del pensamiento crítico.
Mi nombre es Gabriela Santillán Ruiz y hoy les voy a hablar un poquito acerca del principio analítico. Debemos empezarnos a cuestionarnos como seres humanos qué es el pensamiento analítico, el principio analítico, por qué debe de suceder y cuál es su importancia que tiene en nuestra vida o el impacto. Vamos con formular la pregunta, ¿qué es el pensamiento analítico o principio analítico? Respondiendo que el principio analítico pensamiento razonable y reflexivo acerca de una determinada situación o problema. Se centra en decidir qué hacer o qué creer y tomando en cuenta la relación existente entre lo personal y en lo general. Lo que hace muy distintivo a este principio analítico de cualquier otro es que se centra en el objetivo y del problema en partes más pequeñas. Las cuales estas las podemos identificar, analizar, reflexionar, solamente con el fin de encontrar una solución. Entendido esto, podremos entrar a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las características del principio analítico y el por qué son importantes? El principio analítico tiene un montón de características, pero hay unas que son más importantes que otras, o quizás no es la manera de decirlo importante, sino que tienen más utilidad que otras. Una característica de este es que se fundamenta en evidencias y no en emociones. El cuestionador te va a hacer cuestionarte a ti mismo el qué problema voy a solucionar, cómo lo voy a solucionar y cuándo lo voy a solucionar. Revisa detalle, como valga la redundancia, el detalle del problema, el cómo es la mejor manera para solucionarlo. Aplica en todo momento el método de análisis. Desarrolla la habilidad de investigar. Como bien sabemos, es algo que quizás no tenemos muy establecido, pero al momento de que tú quieres resolver un problema, pues ahí andas preguntando con fulanito, con sultanito, cuál es la mejor manera pues de resolverlo. Entonces te permite investigar, te permite indagar en la resolución de tu problema de una manera adecuada. Una vez que has creado la habilidad de investigar, esto te permite analizar mejor el problema y tener precisión y decisión del qué y cómo lo vas a hacer. Permite identificar lo relevante, es decir, lo importante, y lo irrelevante, lo que tiene menos importancia de un problema. Abordemos la siguiente pregunta. ¿Qué metodología sigue el pensamiento analítico? A través de este principio analítico existen diferentes pasos que nos permiten llegar a la reflexión de un problema, de una situación. Como bien ya lo hemos mencionado mucho, suena mucho la palabra problema porque es pues a lo que está enfocado esto. Sin embargo, no siempre tenemos que seguir estos pasos. Hay momentos en que no se requieren y hay otros en los que sí tienes que tomarles un poquito más de importancia. El primer paso es formular la hipótesis. Segundo paso, ya que tienes bien formulada tu hipótesis del qué vas a hacer, vas a reformular el problema. Una vez teniendo estos dos pasos, vas a reflexionar sobre el problema, si de verdad me sirve esa hipótesis, si de verdad lo replanteé bien. Como cuarto paso, nos vamos a plantear estrategias. Una vez planteadas, vas, indagas, buscas en libros, en internet, si son las estrategias adecuadas para solucionar ese problema. Vamos a hablar sobre 3 particularidades de este pensamiento, de este principio, del principio analítico. Tal lo dice la palabra, es analítico. ¿Pero qué será ser analítico? Separa las partes de todo para poder reflexionar una por una. Secuencial. Esto es una palabrita que hemos escuchado mucho. Sigue la secuencia, sigue los pasos, incluso en una receta tienes que ser secuencial. Pero ¿qué importancia tendría ser secuencial en el pensamiento analítico? Como tal lo dice, tienes que seguir pasos sin saltarte, es decir, estudiarlos linealmente. Así llegar a una correcta solución de tu problema seleccionado. Resolutivo. ¿Qué querrá decir que es resolutivo? No sé, a mí me suena como que resuelve cosas. Vamos a ver qué es resolutivo. Exactamente, como bien lo acabo de decir, se enfoca en la solución del problema. Busca una solución. ¿Para qué sirve? Quizás vas a decir, está repitiendo lo mismo, pero es
base fundamental. El principio analítico nos sirve para resolver problemas. Uno de los principios de la enseñanza y pensamiento crítico es el principio reflexivo. Pero para empezar, ¿qué es el principio reflexivo? Es una idea filosófica que propone la noción de que nuestra conciencia y nuestra capacidad reflexiva son fundamentales para nuestra experiencia y comprensión del mundo. Sugiere que al reflexionar sobre nuestras propias experiencias, pensamientos y acciones, podemos llegar a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Alguna de las teorías que surgen en torno al principio reflexivo es la teoría de la reflexión crítica. Esta postula que el principio reflexivo es la capacidad del ser humano de cuestionar y analizar de manera crítica sus propias creencias, acciones y decisiones. A través de la reflexión crítica, las personas pueden llegar a comprender sus motivaciones, prejuicios y limitaciones, lo que les permite tomar decisiones más conscientes y éticas. La siguiente teoría es la teoría de la reflexibilidad en las ciencias sociales. Esta plantea que el principio reflexivo es esencial en la investigación social, ya que implica la conciencia y consideración de la influencia del investigador en el proceso de producción del conocimiento. La reflexibilidad en las ciencias sociales implica una constante autoevaluación y cuestionamiento de los propios supuestos y prejuicios de los puntos ciegos para garantizar la objetividad y la validez de los resultados de la investigación. La última teoría es la teoría de la reflexión en la educación. Del ámbito educativo, el principio reflexivo se refiere a la importancia de fomentar a los estudiantes la capacidad de reflexionar críticamente sobre su propio aprendizaje, sus experiencias y su entorno. Facilita la construcción de conocimiento significativo, el desarrollo de habilidades metacognitivas y la autonomía del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El principio reflexivo en las escuelas promueve la autoevaluación, anima a los alumnos a reflexionar sobre su propio aprendizaje, desempeño en clase, identificando fortalezas, debilidades y áreas de mejora, fomentar el debate y la discusión en clase, organizar debates y discusiones en las que los alumnos puedan expresar sus opiniones, argumentar sus puntos de vista y escuchar y respetar las opiniones de los demás. Estimular el pensamiento crítico, proponer actividades que requieran analizar la información, identificar sesgos, evaluar argumentos y llegar a conclusiones fundamentadas. Promover la investigación y la exploración, animar a los alumnos a investigar temas de su interés, explorar diferentes fuentes de información y desarrollar sus propias hipótesis y conclusiones. Algunas características del principio reflexivo en la autoconciencia. El principio reflexivo implica la capacidad de ser consciente de uno mismo y de autoevaluar nuestras acciones y decisiones. La autocrítica. Podemos examinar de manera crítica nuestras propias creencias, valores y comportamientos, identificando posibles áreas de mejora o cambio. Se realiza una autoanálisis. Permite analizar nuestras emociones, pensamientos y motivaciones, ayudándonos a comprender mejor nuestros propios procesos mentales y emocionales. Se realiza una autoevaluación. Identificar las consecuencias de las mismas y su impacto en nosotros mismos y en los demás. El principio reflexivo lo podemos aplicar en la vida diaria. Tomar tiempo para reflexionar, dedicar tiempo regularmente para reflexionar sobre nuestras acciones, decisiones y experiencias. Puede ser útil llevar un diario o hacer una lista de pensamientos y emociones. Cuestionar nuestras creencias. Cuestionar tus creencias y prejuicios y analizar si están basadas en hechos reales o en percepciones erróneas. Estar dispuesto a cuestionar tus propias creencias te ayudará a ser más consciente de tus propias limitaciones. Escuchar diferentes puntos de vista. Abre tu mente a diferentes perspectivas y opiniones y ser receptivo a la retroalimentación de los demás. Escuchar diferentes puntos de vista te ayudará a ampliar tu comprensión y a obtener una visión más objetiva de las situaciones. La importancia del principio reflexivo es aprender de tus errores, reconocer y aceptar tus errores y analizar qué puedes aprender de ellos, utilizar tus errores como oportunidades de crecimiento y mejora personal, decidir de manera consciente antes de tomar una decisión importante, tomarte el tiempo para reflexionar sobre las posibles consecuencias y alternativas, escuchar a tu intuición y actúa de acuerdo con tus valores y principios. Enseñanza del pensamiento crítico evaluativo.
Pues primero hay que comenzar por definir este tipo de principio, pues yo que considero que es muy importante iniciar por esta parte, ya que pues hemos visto a lo largo de los otros dos principios de qué se tratan. Y pues en esta ocasión a este lo podemos definir como que se refiere a esa capacidad de analizar, valorar o sintetizar incluso la calidad de la información y los argumentos, ya sea del alumno o la persona, donde pues implica también juzgar la credibilidad y la relevancia y pues de cierta manera también la lógica de la información presentada ya sea por una persona externa. Esto para pues tomar diversas decisiones mejor elaboradas o fundamentadas y con cierta pues lógica o que sean más creíbles tal vez. Pues hay algunos de los componentes clave de esta o los principales pues es la credibilidad, como ya lo venimos tratando. Esto pues básicamente se refiere a todos aquellos pues sí diversas fuentes de información que hacen posible esto, ya que pues están bien refutadas o son creíbles, como su nombre lo indica, o incluso también esto puede determinar parte de la experiencia, aunque pues claro debe de estar bien sustentada. O otra parte describe la relevancia, es decir, tener esa capacidad de poder resumir o sintetizar la información para rescatar lo más importante de algún tema y así pues generar un juicio de valor aún más importante. Y pues la lógica, claro, donde pues describe que los diversos argumentos deben de tener cierta interconexión entre ellos para que pues puedan considerarse como algo válido. La evidencia también es muy importante. Pues es decir, qué tanto peso tú le das o qué tanto o de dónde pues puedes sacar este tipo de información también. Y la imparcialidad. Esto es muy importante ya que se refiere a aquellos argumentos o la capacidad del alumno o la persona para decidir qué argumento y de qué persona incluso es más válido, dejando de lado los prejuicios sin importar si, por ejemplo, alguna persona pues no es de tu agrado. Eso es lo que nos dice este componente. Siempre irte del lado más por lo lógico o lo que es de cierta manera más verdadero que el otro. Algún ejemplo práctico puede verse reflejado en el análisis de algún argumento de un debate, donde pues se pueden ver estos elementos, como por ejemplo la credibilidad se puede ver a la hora de evaluar la experiencia y el conocimiento sobre el tema de los alumnos. La relevancia, es decir, verificar si los diversos puntos tratados a lo largo del debate son pertinentes para el debate, o sea, que van acorde al tema, que no tienen mucho, no se salen mucho de contexto o del tema. La lógica, básicamente es aquí se ve es comprobar si el orador puede presentar sus puntos de una manera lógica, pero también bien estructurada. Y la evidencia, es revisar si la calidad y la fuente de los datos que utiliza el orador son de alguna fuente confiable o están respaldados por algo o por alguien. Y por último, la imparcialidad. Es básicamente, como ya lo había comentado, es observar si el orador está siendo justo o si incluso está mostrando un sesgo personal hacia alguno de los participantes de este. Y por último, la aplicación en el aula, como pues en debates guiados se puede ver. Aquí lo podemos tratar como organizar algunos debates en clase donde los estudiantes vayan a tener la capacidad de construir y evaluar distintos tipos de argumentos basados, claro, en el principio evaluativo, siguiendo pues una rúbrica donde se pueden ver estos temas para valorar la credibilidad, la relevancia, la lógica, la evidencia e imparcialidad de cada argumento de los alumnos. E incluso ellos también podrían hacer esto hacia sus compañeros, es lo mismo.
Algunos de los beneficios de este principio puede ser es que fomenta la mentalidad crítica y analítica, también mejora la capacidad para la toma de decisiones informadas y pues puede ayudar a determinar e identificar e incluso evitar la desinformación, debido a que el alumno va a tener esa capacidad de analizar distintas fuentes de información. También el desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, claro, y objetivo, es decir, siempre yéndose más por la razón y no por algo que es empírico o que viene más de lo que el alumno cree, pero que aún no es correcto. Y también otra cosa muy importante es que promueve la independencia intelectual y la autodisciplina del pensamiento, es decir, que el alumno va a poder realizar por sí solo distintas cosas. Y en conclusión, después de abordar los otros dos principios tratados y que pues son analítico, reflexivo y evaluativo, por mencionar algunos porque hay más, pero estos son los más importantes, pues se puede considerar que estos son esenciales para formar alumnos competentes, pero también autónomos, donde pues estos principios no solo van a permitirle al alumno desglosar la información de manera más detallada, sino que también va a poder reflexionar sobre sus propios principios o procesos de pensamiento y evaluar asimismo la calidad y la relevancia de los datos de los argumentos presentados, ya sea por ellos o por alguna persona externa, porque de eso se encarga, de poder analizarte a ti mismo, pero también a otras personas. Y pues al dominar estas habilidades, los alumnos pues de cierta manera van a estar mejores preparados para enfrentar desafíos académicos de la vida cotidiana con una mentalidad más crítica y pues claro, bien fundamentada. Así pues evita logrando que el alumno pueda tener un desarrollo más integral y pues que no solo sea académico, sino también personal. Y pues esto sería todo por el video. Muchas gracias por verlo.